se hizo o se realizó todos los procesos necesarios con la intención de hallar la ecuación de la directriz de la parábola. Y se terminó indicando que el problema se reducía prácticamente a hallar las coordenadas del punto A, en donde el punto A era la intersección entre la ecuación de la directriz y la ecuación del eje focal. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es mostrar dos métodos para poder encontrar las coordenadas del punto A. El primer método para hallar las coordenadas del punto A consiste en hallar un sistema de ecuaciones de dos variables y de dos ecuaciones. De esta manera, resolviendo el sistema de ecuaciones, se podrá hallar las coordenadas del punto A. En este primer método hay que buscar la manera de dar estas ecuaciones. Entonces, tenemos aquí la primera ecuación. Para dar la primera ecuación nos basamos en el principio que la distancia del vértice a la recta directriz es la misma distancia del punto A al vértice y es la misma distancia del vértice al foco, conocido como el parámetro P, y este valor que lo obtuvimos en el video anterior es igual a raíz de 13. Ahora, la distancia del vértice a la recta directriz es la distancia perpendicular de un punto a una recta. Y para esto en clases anteriores se ha demostrado que es el valor absoluto de los coeficientes de la recta con las coordenadas del punto desde donde se quiere medir la distancia, dividido para la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esta formulita usted puede encontrar su demostración en cualquier libro de geometría analítica. Hay que recordar que la ecuación de la directriz era 2x menos 3y menos 2xa más 3ya. Y hay que recordar que las coordenadas del vértice era el punto 3, 2. Ahora reemplazamos estos valores en la expresión, resolvemos términos semejantes y la primera ecuación que nos queda es el valor absoluto de menos 2xa más 3ya igual a 13. Listo. Para dar la segunda ecuación, tenemos ahora, si miramos el gráfico del video anterior, tenemos ahora que la ecuación de la recta directriz y la recta del eje focal se intersecan o se cortan en un solo punto, que lo habíamos definido como el punto A. ¿Sí? También si nosotros observamos la gráfica, el punto A pasa por el eje focal, pertenece a la recta del eje focal. La recta del eje focal es 3x más 2y menos 13 igual a 0. De tal manera que como el punto A pertenece a la recta del eje focal, podemos reemplazarlo. Y nos quedaría que nuestra ecuación es 3xa más 2ya igual a 13. De tal manera que ahora nuestro sistema de ecuaciones queda definido por las ecuaciones. La ecuación número 1, valor absoluto de menos 2x más 3ya igual a 13. Y la ecuación número 2, 3xa más 2ya igual a 13. Si bien es cierto, usted puede resolver el sistema de ecuaciones con algún software como Wolfram Alpha, por ejemplo, o GeoGebra, o con una calculadora programable, nosotros lo vamos a resolver a mano, por así decirlo. La ecuación con valor absoluto tiene que destruirse las barras del valor absoluto. Entonces, en cursos de matemática básica o de álgebra básica se aprendió que las barras del valor absoluto se eliminan en dos posibilidades. La primera posibilidad conservando los mismos signos, menos 2xa más 3ya igual a 13. Y la segunda posibilidad cambiando el signo de uno de los términos, que en este caso nos quedaría menos 2xa más 3ya igual a menos 13. De tal manera entonces, si usted se fija, tenemos dos sistemas de ecuaciones. El caso 1, menos 2xa más 3ya igual a 13 y 3xa más 2ya igual a 13. Que al resolver este sistema de ecuaciones puede usar el método que desea. Aquí no lo mostramos únicamente porque no es meritorio. Usando cualquier método
tenemos que YA es igual a 5 y XA es igual a 1. Por lo tanto, el punto que resuelve el primer caso de este sistema de ecuaciones es el punto de coordenadas 1, 5. Ahora tenemos el caso 2. El caso 2 nos quedaría menos 2XA más 3YA igual a menos 13 y 13XA más 2YA igual a 13. Resolviendo de nuevo el sistema de ecuaciones por el método que a usted le convenga, tenemos que YA es igual a menos 1 y XA es igual a 5. De tal manera que el punto que nos queda es el punto de coordenadas 5 menos 1. Como usted observa, tenemos ahora dos posibilidades, dos puntos, el punto 1, 5 y el punto de coordenadas 5 menos 1. Pero si observamos un poquito los datos del problema, el punto de coordenadas 5 menos 1 es el foco. Por lo tanto, este ya no lo tomamos en cuenta. Le voy a poner aquí unos puntitos para indicar que ya no lo tomamos en cuenta. Mientras que el primer caso, el punto de coordenadas 1, 5, sí, este sí es nuestro punto A, el que estábamos buscando. Listo, este es el primer método para dar las coordenadas del punto A, que podemos observar que tiene sistemas de ecuaciones, involucra algunos conocimientos como valor absoluto. No es tan complicado, pero sí lleva un poquito más de tiempo. A continuación vamos a plantear el segundo método para dar las coordenadas del punto A. En este caso, para dar las coordenadas del punto A, observamos en el gráfico que el vértice es punto medio entre el punto A y el punto F. Recordando las coordenadas del punto medio, tenemos que las coordenadas del punto medio son la semisuma de las abscisas de los extremos y la semisuma de las ordenadas de los extremos, como se observa en esta expresión. En vista de que es un par ordenado, se iguala componente a componente. Nos quedaría que x sub b es igual a x sub a más x sub f sobre 2. Y y sub b es igual a y sub a más y sub f sobre 2. Tenemos esto y despejamos lo que nos compete, que en este caso hay que despejar XA. Al despejar XA, tenemos que XA es igual a 2XB menos XF. Tenemos todos los datos y tenemos que XA vale 1. Y YA es 2YB menos YF. Reemplazamos todos los datos y tenemos que YA es igual a 5. Si ustedes se fijan, en este caso nos salió directamente el punto A de coordenadas 1, 5. Si ya tenemos el punto A de coordenadas 1, 5, reemplazamos en la ecuación de la directriz que teníamos anteriormente y nos queda que la ecuación de la directriz es 2x menos 3y más 13 igual a 0. Continuando con la explicación, vamos a valernos del software GeoGebra para realizar un gráfico en donde se entienda mejor el proceso hasta el momento. Usted ve en pantalla en este momento un plano cartesiano y todas las ecuaciones que obviamente yo ya las obtuve con anterioridad, pero vamos a ir avanzando hasta donde estamos. En primer lugar, nosotros conocemos el vértice de coordenadas 3, 2. Permítanme. Ya. El vértice de coordenadas 3, 2. Luego conocemos el foco de coordenadas 5, menos 1. Ya, lo estoy cuadrando para que se vea mejor nada más. Listo. Ya. Tenemos el foco de coordenadas 5, menos 1. Habíamos definido que por vértice y foco va a pasar la recta eje focal. ¿Sí? Que como ustedes la ven, es de ecuación 3x más 2y menos 13 igual a 0. Habíamos encontrado que de B a F tenemos una distancia P que es igual a raíz de 13 y las coordenadas del punto A, que ya dedujimos con dos procesos, son las coordenadas del punto A 1, 5. Por las coordenadas del punto A y perpendicular a la ecuación del eje focal pasa la ecuación de la directriz, la recta directriz.
En este momento, hasta aquí es donde hemos avanzado en el problema. Recién vamos a empezar a contestar todos los literales que nos presentó el problema al inicio, en el primer video. Listo. Para dar la ecuación de la elipse de la parábola, hay que recordar su definición. Hay que recordar que tenemos un punto P. ¿Sí? En este caso, aquí está el punto P, que se mueve en el plano de tal manera que la distancia del punto P al foco sea la misma distancia del punto P a la recta directriz. Entonces en este caso tengo hecho una animación en donde vamos a poder ver esto. Aquí tenemos la distancia del punto P a la directriz y la distancia del punto P al foco. Y también están hechas... permítame un momento. Ya, listo. Entonces en este caso, si nosotros movemos el punto P, fijémonos que la distancia gráficamente se observa que es la misma. ¿Sí? Fíjense por favor donde dice texto, se observa que prácticamente es la misma, tanto de 33,84 en este caso, aquí y acá. Y yo voy a mandar a dibujar la parábola. La parábola aquí es de color celeste, si usted observa, y cuando se mueve cumpliendo esta condición, se forma la figura de la parábola. Listo. En el gráfico anterior se explicó a grosso modo cómo realizar el proceso para obtener la parábola. Entonces vamos a contestar la primera pregunta, que es obtener la ecuación de la parábola. Muy bien. En primer lugar definimos el punto de coordenadas XY, el punto P de coordenadas XY, que es el punto móvil. Tenemos el foco 5 menos 1 y al fin tenemos la directriz, que es 2x menos 3y más 13 igual a 0. De la definición de parábola tenemos que la distancia de un punto móvil a una recta fija es igual a la distancia del punto móvil a un punto fijo. De tal manera que podemos decir que la distancia del punto P a la recta directriz es igual a la distancia del punto P al foco. Como hemos visto en videos anteriores, la distancia de un punto a una recta, la distancia perpendicular de un punto a una recta, es igual al valor absoluto de los coeficientes por cada una de las coordenadas dividido para la raíz de los coeficientes a y b al cuadrado. Esto debe ser igual a la distancia entre dos puntos y, como se observa, usamos la expresión de la distancia entre dos puntos conocida sus coordenadas. Reemplazamos los valores. Recuerde que tenemos la ecuación de la directriz, el punto P de coordenadas XY y el foco de coordenadas 5 menos 1. De tal manera que la expresión que nos queda sería valor absoluto de 2x menos 3y más 13 sobre la raíz cuadrada de 13. Esto es igual a la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Listo. Reducimos términos semejantes, lo que se pueda reducir, y para eliminar radicales, recuerde que la teoría dice que hay que aislar un radical, que es el método más rápido, y lo elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado, obviamente el proceso algebraico, el proceso de elevar un trinomio al cuadrado, de distributiva, de propiedades de los exponentes, todo le queda al estudiante ya, porque esto es teoría básica en el ámbito matemático. La cuestión es que al realizar las operaciones nos queda la expresión que está aquí. 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 12xy más 52x menos 78y más 169 sobre 13. Y esto es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 10x más 2y más 26. Transponemos términos, reducimos términos semejantes y nos queda 9x cuadrado más 12xy más 4y cuadrado menos 182x más 104y más 169 igual a 0, que es la ecuación de nuestra parábola. Hay que recalcar algunas cosas. Hay que recalcar que el coeficiente b mayúscula en este caso es 12 y eso indica que nuestra parábola es rotada. Si nosotros revisamos unos minutitos antes o segundos antes nuestro gráfico, ahí se puede ver claramente que GeoGebra nos dio esta respuesta.
Listo, la ecuación de la directriz, que es la siguiente pregunta del ejercicio, ya la obtuvimos y es 2x menos 3y más 13 igual a 0. Ahora el ejercicio nos pide la longitud del lado recto. Hay que recordar que la longitud del lado recto es 4p. Adicional, la distancia del vértice a la recta directriz es igual a la distancia del vértice al foco. Y esto ya lo hicimos en pasos anteriores y esto equivale al parámetro P, que habíamos deducido que era raíz de 13, de tal manera que la longitud del lado recto es 4 raíz de 13 unidades. Para hallar los extremos del lado recto, hay que fijarse que el lado recto forma un segmento que es paralelo a la directriz, como se observa aquí. El lado recto es paralelo a la directriz y además el foco pertenece al lado recto. En vista de que el lado recto es paralelo a la directriz, se cumple la condición de paralelismo, por lo tanto la pendiente del lado recto es igual a la pendiente de la directriz. En este caso la pendiente del lado recto sería 2/3. De tal manera que la ecuación del lado recto la damos con la fórmula punto pendiente. Esto sería y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Reemplazamos entonces los datos que tenemos. Y menos yf es igual a la pendiente del lado recto que multiplica a x menos xf. ¿Por qué las coordenadas del punto F? Porque el punto F pertenece al lado recto. Reemplazamos los valores y nos queda y más 1 es igual a 2/3 que multiplica a x menos 5. Y con esto tenemos la ecuación de nuestro lado recto, que es 2x menos 3y menos 13 igual a 0. Pero ojo, esto no es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide los extremos del lado recto. Para hallar los extremos del lado recto, razonamos en lo siguiente. Los extremos del lado recto vienen a ser la intersección entre la ecuación del lado recto y nuestra parábola. Por eso aquí nos dice, los extremos del lado recto resultan de la intersección entre la parábola y la ecuación del lado recto. Ahora bien, si estuviéramos en clases presenciales diríamos cuál es el recurso matemático que nos permite hallar la intersección entre dos curvas. Y la respuesta de los alumnos sería un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones formado por la ecuación de la parábola y por la ecuación del lado recto. Tenemos una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. El algoritmo, la teoría nos dice que para resolver este tipo de sistema de ecuaciones despejamos una variable de la ecuación lineal, que en este caso estoy despejando x. Al despejar x nos queda que x es igual a 3y más 13 sobre 2. Este valor de x reemplazamos en la ecuación cuadrática como nos indica. Reemplazamos x en la primera ecuación y resolvemos términos semejantes. De nuevo, este proceso le queda al alumno, es un proceso algebraico de términos semejantes y operaciones algebraicas. De tal manera que después de resolver todos los términos semejantes, la ecuación que nos queda es 169 cuartos y cuadrado más 169 medios y menos 2535 cuartos igual a 0, que recuerda es una ecuación cuadrática. Métodos para resolver una ecuación cuadrática: transformación a la canónica, factorización o por la fórmula general cuadrática. Cualquiera de los tres métodos nos va a arrojar dos valores posibles de y. Y1 va a ser menos 5 y y2 va a ser igual a 3. Como ya tenemos estos valores de y, reemplazamos en la ecuación de x que despejamos dos líneas anteriores. Y nos queda que los valores de x, para y1 igual a menos 5, tenemos x1 igual a menos 1. Y para y2 igual a 3, tenemos x2 igual a 11. De tal manera que los extremos del lado recto nos quedan los puntos y1, que les llamo extremo 1, menos 1, menos 5, y sub 2, 11, 3. Con esto nosotros hemos culminado el ejercicio que se nos pidió. Fíjese que los videos tienen una extensión
considerable en vista de que se ha hecho una explicación paso a paso. Ahora al alumno, al estudiante, al lector, al vidente le queda proponerse sus propios focos y su propio foco y su propio vértice, y en base a este proceso poder seguir resolviendo ejercicios de este tipo. Puede haber también procesos diferentes a los que se mencionaron aquí, todo depende del razonamiento que utilice el alumno. Adicionalmente, también no solamente se puede usar GeoGebra para hacer el gráfico, hay una infinidad de softwares para hacer gráficos. Podemos usar Wolfram Alpha, también podemos usar MATLAB, podemos usar LabVIEW, y con todas las herramientas que estos softwares nos proporcionan para realizar un gráfico con muchos más juguetes, como le digo yo, con muchas más características. Esto ha sido todo en este video. Aquí tiene usted, puede revisarlo las veces que desee, y quedo atento a cualquier pregunta en sus comentarios. Por favor, no se olvide de poner cualquier comentario adjuntando el tiempo en donde tiene alguna sugerencia. También no se olviden de ayudarme con un like, no un dislike, y suscribirse a mi canal para poder recibir más videos.